Muy buenas tardes, bienvenidos un domingo más a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Sean todos muy bienvenidos, gracias por unirse a nosotros en esta hermosa tarde en la que, como siempre decimos, estamos dispuestos para seguir creciendo en el maravilloso conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, estamos dispuestos a seguir aprendiendo, a seguir avanzando y a permitir que la palabra pueda renovar nuestra forma de pensar de manera que podamos entender mejor la realidad del nuevo pacto en el cual estamos. Desde aquí les queremos mandar un fuerte abrazo a todos. Gracias por conectarse con nosotros, como cada domingo. Estamos en directo en la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Y como muchos de ustedes ya saben y hemos compartido, habíamos acabado la serie Identificados con Cristo y lo que vamos a hacer hoy es comenzar una nueva serie de enseñanzas. Así que si ustedes quieren, pueden compartir el vídeo y pueden hacer que otras personas puedan ser beneficiadas con la enseñanza de hoy. Pueden compartirlo y recuerden que también tienen a su disposición el canal de YouTube, en el cual encontrarán diferentes series de enseñanza que hemos ido compartiendo en este tiempo y obviamente también todas las clases del curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Así que ya saben, pueden visitar YouTube, pueden suscribirse si no lo han hecho todavía. Ya gracias a Dios hemos obtenido el milagro maravilloso de pasar los 400 suscriptores. Gracias a todos ustedes por hacer posible eso también. Y como les decía, también pueden compartir el vídeo de hoy, la enseñanza de hoy, para que otras personas sean grandemente beneficiadas, ya que la serie que vamos a comenzar hoy, como hemos compartido, se titula El único Evangelio. Y obviamente, si hablamos del único Evangelio, estamos hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No existe otro Evangelio. Y eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de este día. Así que les quiero invitar a que si ustedes pueden, que cierren sus ojos, vamos a orar juntos. Vamos a disfrutar de una hermosa reunión en la que vamos a estar aproximadamente una hora enseñando la palabra y disfrutando juntos. Padre, queremos darte muchísimas gracias en este día. Gracias, Padre, por el privilegio de ser tus hijos, el privilegio de poder estar en Cristo, el privilegio de poder disfrutar de esta maravillosa vida en Cristo, de poder disfrutar de todo lo que tú has hecho a nuestro favor, de todo lo que ya fue pagado a favor de cada uno de nosotros. Padre, gracias por ese consumado es, gracias por ese tetelestai, gracias, papá, porque podemos disfrutar de tu gracia maravillosa. Gracias, descansamos en el consumado es, sabiendo que de antemano ya estamos en una posición de victoria frente a cualquier adversidad o dificultad. Padre, te doy gracias por este tiempo que podemos compartir juntos. Gracias porque tu palabra va a ser enseñada y yo oro para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oro en esta tarde una vez más para que los ojos del entendimiento puedan ser abiertos y que en esta tarde podamos ver aquellas cosas que hasta hoy no habíamos visto. Papá, yo te pido que tú nos hables, que tú nos enseñes, que podamos seguir aprendiendo. Nosotros tomamos la decisión de inclinar nuestros oídos a tu palabra, inclinar nuestros oídos a tu voz, y queremos que Cristo siga siendo revelado a nuestras vidas y que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Y que de esa manera también nosotros podamos expresar a Cristo a través de nuestras vidas a todos aquellos que nos rodean. Gracias, papá. Gracias porque tu palabra es sembrada en buena tierra y tu palabra produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Creo firmemente que las mentes son renovadas y las vidas son transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Papá, yo te pido que tú me uses una vez más, que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te agradezco que en tu favor y merecido en tu gracia maravillosa me hayas hecho un ministro competente de este nuevo pacto. Oramos por cada persona que está conectada, por cada persona que escucha esta enseñanza, para que el Evangelio de Jesucristo sea revelado a nuestras vidas, para que podamos ver la realidad
de este maravilloso evangelio, de estas buenas noticias que nos son dadas, que son las buenas noticias de tu gracia manifestada a cada uno de nosotros. Oro por cada persona. Te doy gracias por tu bendición sobre cada uno de ellos. Te doy gracias porque caminan en salud divina. Te doy gracias porque todo ha sido suplido en cada casa y en cada familia. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre, porque cada persona que escucha esta enseñanza, esta serie que comenzamos hoy, no va a volver a ser igual después de oírla. Su vida va a ser cambiada. Gracias, Papá, y porque esto nos va a permitir ser de bendición a otras personas también. Papá, te adoramos y te exaltamos y te glorificamos. Reconocemos que solamente tú eres Dios. Reconocemos que tú eres el Dios altísimo, el más que suficiente, y que no hay nadie que se compare a ti. Gracias, Papá, por amarnos tanto. Esta es la realidad y este es el amor verdadero, que tú nos amas a nosotros, que nos amas de forma incondicional. Gracias, Papá, porque vivimos libres del temor, vivimos libres de la condenación, vivimos libres de la preocupación, porque sabemos que somos amados por ti. Aleluya. Gracias por todo lo que ya fue hecho a nuestro favor. Sé exaltado siempre. Gracias, Papá. Aleluya. Dale gracias por un momento a su papá bueno. Si usted quiere, ahí donde está, puede levantar sus manos y puede darle gracias. Oh, aleluya. No importa si usted está en su casa todavía, somos la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia puede alabar y adorar desde cualquier lugar. La iglesia no es un local. La iglesia no es un edificio, 4 paredes. Usted y yo somos la iglesia. Gracias, Papá. Alabe a Dios. Adore a Dios. Dele gracias a su buen Padre por su amor incondicional. Dele gracias porque Él es bueno siempre. Dele gracias porque usted sigue viendo la bondad manifestada en su vida y en cada área. Dele gracias porque usted ve la bondad de Dios en su negocio. Usted ve la bondad de Dios en su trabajo. Dé gracias a su papá porque Él está cuidando de usted en todo tiempo, a toda hora. Oh, gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya, aleluya. Eres tan bueno. Eres tan bueno. Gracias. A tu nombre sea toda la gloria. Aleluya. A tu nombre sea toda la gloria. Gracias, papá. Oh, gloria. Aleluya. Gracias. Aleluya. Amén. Dios es bueno siempre. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Sean todos muy bienvenidos. Gracias por estar ahí. Les mandamos, mi esposa Keila, mi familia y yo, un fuerte abrazo. Y agradecemos que ustedes estén conectados y que puedan estar recibiendo la enseñanza de hoy. Comenzamos serie nueva, así que vamos a ponernos en marcha. Recuerden, por favor, que les invitamos a que puedan tener Biblia, libreta y también bolígrafo para poder tomar apuntes y para que de esa manera puedan retener ciertas cosas. Como decíamos, la serie de enseñanzas que comenzamos hoy se titula El único Evangelio. Obviamente ya saben en lo que va a estar enfocada y es en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No existe otro Evangelio, no hay más Evangelios, solamente hay un solo Evangelio y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se puede definir de diferentes maneras en la Biblia, ¿no? No que nos inventemos definiciones nosotros, ¿no? Sino que sí que es cierto que en la Biblia, y lo iremos viendo, se le llama, por ejemplo, el Evangelio de la Paz, o se le llama el Evangelio del Reino, donde quizá muchas personas han hecho un énfasis incorrecto en ese sentido, pero bueno, se le llama el Evangelio del Reino, y también se le llama el Evangelio de la Gracia también. El apóstol Pablo lo denomina de esa manera, pero sobre todo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque no existe otro. Obviamente, cuando nosotros leemos la Biblia y alguien puede decir, bueno, yo tengo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, a eso se les han llamado los evangelios del Evangelio según San Mateo, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que están haciendo es contar su experiencia con Jesús mientras ellos caminaron con Jesús. Es como la biografía del Señor Jesucristo en ese tiempo, ¿no? Entonces ellos lo transmiten de esa manera. Ahora, obviamente vamos a tocar cosas que quizá muchos de ustedes sepan, pero que es necesario refrescar. De hecho, en la Biblia lo vemos y lo vamos a ir viendo, pero una de las frases que nosotros a veces decimos es que
enseñamos por causa de la ignorancia, obviamente, porque todos somos ignorantes de ciertas cosas y necesitamos aprender, necesitamos crecer en conocimiento. Entonces, enseñamos por causa de la ignorancia, pero repetimos por causa del olvido, porque a veces hay cosas que se nos pueden olvidar, hay cosas que se nos pasan por alto y es necesario que sean repetidas para que nosotros de esa manera podamos retener un poquito mejor aquello que estamos aprendiendo y que de esa manera podamos disfrutar realmente de nuestra vida en Cristo y de todo lo que ya fue hecho por cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hacerlo en Mateo 24. Vamos a ver algunos versos que nos hablan acerca del Evangelio y obviamente no quiere decir que vayamos a hacer un estudio exhaustivo de esto, ¿no? Pero tocaremos la carta a los Gálatas, ¿sí? Hablaremos sobre, si vamos a hablar del único Evangelio, tenemos que hablar de la carta a los Gálatas. Y repito, no quiere decir que vayamos a hacer un estudio completo de la carta de los Gálatas, pero sí que vamos a tener que tocar Gálatas porque recuerden que ahí precisamente es donde Pablo habla de que no hay otro evangelio, que no existe otro evangelio, sino que algunos lo que han tratado es de pervertir el único evangelio que existe. Ahora vamos a Mateo capítulo 24, un capítulo que muchos saben de lo que habla, y dice así el verso 14, y es donde nos vamos a enfocar, no vamos a tocar otros puntos, Pero Mateo 24, 14, supongo que ya están listos, supongo que ya están preparados, que ya tienen todo a mano. Aquí mi esposa está siguiendo sus comentarios, si hay algo, ella me lo transmitirá. Mateo 24, 14 dice, está hablando Jesús, y será predicado este evangelio del reino, ¿ve? Aquí se le denomina el evangelio del reino, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, es interesante cómo Jesús dice específicamente y será predicado este evangelio, no otro, sino este evangelio del reino. Nosotros necesitamos entender que cuando hablamos de evangelio hay una palabra o hay una definición que creo que todos conocemos y la tenemos muy clara, que es evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas noticias. Una definición un poco más amplia son las muy buenas noticias que a veces son difíciles de creer y esas son las noticias de la maravillosa gracia de Dios expresada al ser humano. Ese es evangelio. El evangelio era una palabra que en sí como que no existía porque no existían esas tan buenas noticias y al final en griego se utiliza la palabra euangelion, que se acaba traduciendo como evangelio, repito, que tiene que ver con esas muy buenas noticias. Obviamente, si hablamos del evangelio, necesitamos entender que hablamos de la gracia. Nunca vamos a hablar demasiado acerca de la gracia, nunca vamos a hablar demasiado acerca de las muy buenas noticias de Dios hacia el ser humano, porque eso siempre es necesario que lo escuchemos. ¿Sí? Entonces, como decía, aquí vamos a ver ciertas cosas que posiblemente para algunos de ustedes ya han escuchado y algunos de ustedes ya tienen una base correcta, pero quizá otros no, pero que sí necesitamos fortalecer. El apóstol Pablo le hablaba a los filipenses y les escribía diciéndoles, para mí no me es molesto el escribiros estas cosas otra vez y para vosotros trae seguridad. Fíjese qué importante. Quiere decir que el apóstol Pablo ya les estaba escribiendo cosas que ellos ya habían escuchado, cosas a las que ellos ya habían atendido, pero Pablo les dice, esto va a traer seguridad, que ustedes fortalezcan esas creencias. Recuerde que la vida cristiana está basada en creencias, ¿sí? Si vamos a hablar del evangelio, si vamos a hablar del único evangelio, si vamos a hablar de que no hay otro evangelio, una de las cosas que necesitamos entender es ¿por qué somos nosotros cristianos? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros cristianos? Porque si vamos a hablar de evangelio, quiere decir que tenemos que marcar una diferencia entre evangelio y religión. Porque una cosa es la religión y otra cosa es el evangelio. Y oiga, no coloquemos solamente una religión. Cuando hablo de religión estamos hablando de
sistema legalista, un sistema de hombres, normas, reglas que vuelven a atar a la persona, porque el origen de la palabra religión es la palabra religar, que tiene que ver con volver a atar, ¿sí? Entonces es interesante que la Biblia nos dice que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Quiere decir que todos los que estamos en Cristo hemos sido hechos libres, pero lamentablemente lo que ha hecho la religión es volver a atar a la persona o hacer que la persona camine como si fuera una persona atada, cuando en realidad tiene libertad plena en Cristo. No sé si me estoy explicando. Entonces, es necesario que nosotros marquemos una diferencia y que no pensemos que cuando hablamos de religión, el error, perdónenme, que a veces comete el evangélico es que su cabeza directamente se va al catolicismo y dice, bueno, si está hablando de religión, está hablando de los católicos. No, hay religión evangélica. Esa es la realidad. Es decir, hay religión evangélica, quiere decir que hay normas y estructuras evangélicas que lo que han hecho ha sido hacer que la persona camine como atado cuando resulta que ya ha sido hecho libre. Y eso es así. Y a quien le moleste esto es porque entonces está pretendiendo defender una estructura evangélica y no el único evangelio que existe. Por eso hay que marcar una diferencia. Y alguien puede decir, pero tú no eres evangélico. Bueno, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y tenemos luego muchas etiquetas. Tenemos los católicos, tenemos los evangélicos, luego tenemos los bautistas, luego tenemos los pentecostales, luego tenemos los adventistas. Ninguna de esas etiquetas las creó Dios. Ninguna de esas etiquetas salen representadas en la Biblia. Así es. No salen. Usted me dice, bueno, sale Juan el Bautista. Sí, pero ¿por qué se le llamaba de esa manera? ¿Sale el Pentecostés? Sí, claro, y de ahí nacen los pentecostales, ¿verdad? Sí, pero no salen los pentecostales en la Biblia. No salen los seguidores de Cristo. ¿Sí? Salen los que trastornan el mundo. Salen aquellos que predicaban este evangelio que dice Jesús. Y hay que marcar, repito, una diferencia entre este evangelio y todo lo que es religión. Y si nosotros predicamos este evangelio, la gente disfrutará de este evangelio, porque al final la persona va a conectar su fe con aquello que oye. Usted va a creer lo que oye. Así es. De ahí la importancia de aprender a enseñar lo correcto para que la persona pueda oír lo correcto. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos hijos de Dios? Si prefiere decirlo de esa manera. No porque vamos el domingo a un local. No somos hijos de Dios porque ahora estamos escuchando esta predicación o porque usted esta mañana ha ido a su congregación. No somos hijos de Dios por eso. No somos hijos de Dios porque leemos la Biblia. No somos hijos de Dios porque oramos. No somos hijos de Dios porque podemos ser generosos. No somos hijos de Dios por nada de lo que hacemos. Así es. Lo que hacemos es una manifestación de lo que somos. Amén. Así es. Pero lo que hacemos no nos hace lo que somos. Eso es. No quiero aquí crear un trabalenguas, ¿no? Sino que yo oro para que todo quede claro, ¿no? Repito, lo que hacemos es una manifestación de lo que somos, pero no nos hace lo que somos. Un hombre de Dios decía, el hermano Hegan decía, tú puedes nacer en un parking y eso no te hace coche. Así es. Ha nacido en un parking, pero no te convierte en un coche. Uno puede nacer en la iglesia y no le convierte en un hijo de Dios. Lo que hacemos no nos define, no nos hace, sino que es la naturaleza que tenemos. Entonces, ¿por qué soy un hijo de Dios? Bueno, yo soy un hijo de Dios porque por su gracia Dios me ha hecho su hijo. Y al creer en Jesucristo, y al creer en este maravilloso evangelio, y al creer en la obra completa que Jesús hizo por mí, Dios me ha hecho su hijo. Me ha justificado, me ha santificado, etcétera, etcétera. Y que a partir de ahí yo pueda congregarme, yo pueda conectarme ahora escuchando la palabra, yo pueda orar, pueda servir, pueda ser generoso. Gloria a Dios por todo ello, pero es por lo que soy. Y lo que soy me impulsa a practicar todo ese tipo de cosas que podríamos llamarlas o acciones correspondientes a mi fe o frutos de justicia. ¿Sí? Pero nunca obras de ley. Entonces, entender el único evangelio es lo que me va a permitir vivir la vida cristiana, disfrutar la vida cristiana,
sin obras de ley, sin mezcla, sin añadidura a la obra completa de Jesucristo, pero obviamente manifestando lo que soy. Así es. No dejando de hacer cosas correctas, no dejando, pero no haciéndolas como obras de ley. No haciéndolas como si eso provocara que Dios hiciera algo por mí o provocara que Dios rompiera algo a mi favor. Y eso es lo que necesitamos entender y en eso es lo que vamos a ir creciendo semana tras semana para que nuestros ojos sean abiertos. Ustedes oyen que yo oro para que Cristo nos sea revelado. Ahora yo quiero dejar algo claro aquí, ¿no? La Biblia dice, el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1, que el misterio que había sido oculto por años, que había estado ahí escondido por años, ha sido manifestado, ha sido revelado. ¿Qué misterio? Cristo en nosotros. ¿Por qué usted es un hijo de Dios? ¿O por qué usted es cristiano o cristiana? Porque Cristo vive en usted. Amén, así es. No porque tengo una Biblia bajo el brazo. No porque me congrego, porque Cristo vive en mí, porque la vida de Cristo está en mí, porque si no, yo seguiría estando muerto en mis delitos y en mis pecados. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de el misterio ha sido revelado, Cristo en vosotros, cuando nosotros oramos para que Cristo se revele, yo quiero que entiendan que no estamos orando para tener una nueva revelación. La gente dice, algo nuevo de Dios viene sobre tu vida. Escuche, no hay nada nuevo. La realidad es que lo nuevo era Jesucristo y su obra completa. Así es. El nuevo pacto ya se estableció. Cuando hablamos, yo le aconsejo a que usted analice bien cuando escuche a alguien que diga, tengo una nueva revelación. Cuidado con esas cosas. Porque a mí no me gusta hablar mucho de revelación precisamente por eso, porque parece que la gente traiga nuevas revelaciones y eso es peligroso, eso es delicado. Sí. Cristo es la mayor revelación que el ser humano ha experimentado. Ahora, cuando yo hablo de revelación u oramos por revelaciones, ¿para qué? Para que cada vez veamos más a Cristo. Para que cada vez Cristo sea formado más en nosotros. Claro. Para que Dios nos abra, nuestros ojos sean abiertos a la realidad de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y que de esa manera dejemos de vivir una religión para que podamos experimentar realmente la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, aquí dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo, y este evangelio será predicado. Ahora, vayamos a Marcos, obviamente un pasaje que todos conocemos mucho también. Marcos, último capítulo de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, verso 15. Dice lo siguiente, Marcos 16, verso 15. Si usted lo tiene, vuelve a hablar Jesús. Y les dijo, id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que deberíamos predicar? ¿Qué es lo que nos dice Jesús que prediquemos? El evangelio. Él decía antes, este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. El evangelio de Jesucristo es el que tiene que ser predicado porque el evangelio de Jesucristo es el que trae verdadera libertad a la persona. Si alguien quiere caminar en verdadera libertad, tiene que oír el evangelio de Jesucristo. Amén. Tiene que oír el evangelio, las buenas noticias de la gracia de Dios. Entonces dice Jesús, id y predicad, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que a nosotros se nos ha dado la palabra de la reconciliación, que a nosotros se nos ha concedido el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe usted que todos los que estamos en Cristo tenemos ministerio? Así es. Ustedes saben, si nos escuchan desde hace ya un tiempo, saben que nosotros hablamos siempre de honrar a los hombres y a las mujeres de Dios, ¿verdad? Hablamos de honrar, pero no nos confundamos, no adoremos, no endiosemos,
Todo el que está en Cristo tiene ministerio. ¿Qué ministerio? El de la reconciliación. Amén. Por eso, dejemos de buscar posiciones, porque recuerden que no hay posición más alta que estar en Cristo. Algunos todavía buscan títulos, buscan posiciones como si fuera algo superior a estar en Cristo. No, no, no. El privilegio que tenemos es que estamos en Cristo. Que luego a partir de ahí podamos desarrollar o cumplir diferentes funciones, gloria a Dios por ello también. Pero el mayor privilegio que usted y yo tenemos es que estábamos muertos y ahora estamos vivos. Aleluya. Porque Cristo vive en nosotros. Así es. Estamos en Cristo. Amén. Y eso es maravilloso. El Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. Amén. Y eso no tiene precio y no hay nada más alto que eso, que el estar en Cristo Jesús. Así Ahora, es. entonces, nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura, el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Buenas noticias. Es interesante cuando ha pasado todo lo que ha ocurrido, que todavía, entre comillas, estamos metidos en ello con el tema del COVID-19, como algunos tenían un mensaje que no era el Evangelio. Que alguien esté predicando cosas que sean verdad no significa que estén predicando el Evangelio. Que alguien predique el infierno no significa que esté predicando el Evangelio, porque el Evangelio nunca serán malas noticias. Claro. Que alguien diga que el COVID-19 es un juicio de Dios sobre la tierra, eso no es Evangelio, aparte que no es verdad, eso no es cierto. Pero no es Evangelio. El Evangelio es hacerle ver a la gente que son amados por Dios incondicionalmente. Amén. Que Dios nos ama a todos independientemente de lo que hayamos hecho o independientemente de lo que hayamos dejado de hacer. El Evangelio es hablarle a la gente de la realidad, que todos han sido perdonados en la obra completa de Jesucristo, que hay perdón para ellos. Que hay amor disponible para ellos, que hay perdón disponible para ellos. Ese es el Evangelio, Amén. no otra cosa. El Evangelio no es mandar a la gente al infierno, el Evangelio es decirle a la gente, Dios te ama. Así es. El Evangelio, perdónenme, no es decirle a las mujeres que abortan que son unas asesinas. El Evangelio es ir y predicarles a esas mujeres y decirles que Dios tiene un propósito para esos bebés, que hay un propósito eterno de Dios para esos bebés y que Dios tiene un camino más alto y es animarlas e invitarlas a que confíen en ese camino que Dios ha preparado. Pero el Evangelio no es decirle al homosexual que se va al infierno. El Evangelio es decirle al homosexual que Dios le ama Amén. y que en su posición de homosexual Dios le ama. El Evangelio es hacerle ver a la gente que todos son aceptados por Dios independientemente de cuál sea su situación. Así es. El Evangelio, el único Evangelio, acepta a todos. Escúcheme bien, el único Evangelio acepta a todos y eso es lo que debería hacer la Iglesia de Jesucristo. En la Iglesia de Jesucristo caben todos. Amén. Es como de pequeñitos cantaba la canción, en el arca de Noé caben todos, ¿no? Esto es lo mismo. En la iglesia de Jesucristo caben todos. Por eso nosotros siempre hemos dicho, en la iglesia Gracia y Fe pueden venir todos los que quieran. Que vengan todos. No se le va a cerrar la puerta a nadie. Porque el Evangelio es para todos. A lo mejor la religión no. A lo mejor la religión clasifica. A lo mejor algunos solo quieren que vengan aquellos que están bien trajeados y que huelen bien, pero algunos de esos están mucho más corruptos y pervertidos que otros. Y algunos solo quieren, no, escuche, el Evangelio es para todos. Así es. El Evangelio es decirle al que está perdido que Dios le ama. Amén. Y el que está perdido porque estar perdido, ¿qué significa? ¿Ser homosexual? No, estar perdido es sin Cristo. Claro. A partir de ahí es el que miente, o sea, el mentiroso, el adúltero, el homosexual, el político corrupto, el empresario corrupto, el que está sin Cristo está perdido, está muerto en sus delitos y pecados. Sí. Y la iglesia tiene que levantarse e ir y predicar el Evangelio a esas personas para hacerles ver que Dios les ama, Amén. que en Cristo son perdonados, que a pesar de lo que han hecho, Dios les ama igual y que necesitan ver que ellos, valga la redundancia, necesitan un Salvador. Así es.
porque todo el mundo necesita un Salvador. Gloria a Dios. Y ahora estamos en una parte de la enseñanza de hoy y de la serie, pero luego iremos a otra parte, ¿eh? Pero el punto es ese, el punto es hacerle ver a la persona que confía en sí mismo, a la persona que cree que puede con todo, que no hay nada que no pueda controlar, porque si con el poder de su mente puede hacer cosas, porque yo confío en mí y en mi fuerza interior, hay que hacerle ver a esa persona que no puede salvarse por sí mismo, pero que hay un Dios que quiso salvarle, que hay un Salvador disponible y que ese Salvador se llama Jesucristo. Bien. El Evangelio es ir al lado opuesto. Pasamos de la persona que tiene una confianza plena en sí mismo a esa persona que no confía en sí mismo, que está hundido, que está pensando en suicidarse porque piensa que no vale nada, que nadie le ama. Y el Evangelio es ir a esa persona también y decirle, Dios te ama, hay un Salvador disponible para ti. Él murió por amor a ti, derramó su sangre por amor a ti. Gloria a Dios. El Evangelio jamás condenará a la persona, sino que le hará ver la salvación que hay en Cristo. Aleluya. Ese es el único Evangelio. Y ese es el Evangelio que la gente sin Cristo necesita escuchar. Claro. Ese es el Evangelio que la iglesia debería predicar. Así es. Ese es el Evangelio que usted y yo deberíamos predicar en las calles, salir a las calles y predicarle a nuestros vecinos, a los compañeros de trabajo. Pero ya no solo predicarle, obviamente predicarle con nuestras palabras, pero manifestarlo con nuestra vida. Así es. Manifestarle a nuestros compañeros de trabajo que somos gente normal. Porque seguro que a usted le ha pasado también. Pero una de las cosas que a nosotros nos ha pasado en el trabajo, cuando saben que somos cristianos, y cuando saben que por la gracia de Dios estamos pastoreando, es que se sorprenden que seamos normales. Se sorprenden que yo hable de fútbol. Se sorprenden que yo hable de cine. Se sorprenden que me gusten los cómics y los superhéroes. Porque la religión ha hecho daño. Porque la religión ha hecho que la persona religiosa no parezca normal. Y la gente no quiere acercarse al religioso porque no quieren ser como ellos. Fíjese qué terrible. Que la gente no quiera ser como el religioso. Pero qué maravilloso que la gente nos esté observando y quieran ser como nosotros. Porque no nos están viendo a nosotros, sino al Cristo que habita en nosotros. Así es. Y la única forma de que eso pase es caminando en el único evangelio. No en una vida religiosa. No en una vida llena de reglas, de normas, de tradiciones. Así es. La gente dice, no, es que yo no quiero ir a la iglesia porque en la iglesia me van a quitar esto, me van a quitar... ¿De dónde sale esa idea? ¿De dónde tienen ese concepto? La iglesia me va a quitar el tabaco, me va a quitar las mujeres, me va a quitar la fiesta. ¿De dónde nace ese concepto? De la religión. Por eso siempre hemos dicho que la religión nunca ha sido atractiva para el ser humano, pero Jesucristo sí lo es. Amén. Y es necesario que nosotros nos levantemos no para transmitir una religión al ser humano, sino para transmitir la vida de Cristo al ser humano. Así es. Ahora, eso por un lado, la importancia de poder llevar el Evangelio y de saber que todos tienen cabida en Cristo. La importancia de no menospreciar a nadie, de no despreciar a nadie. Sí. La importancia de que las puertas de nuestras congregaciones estén abiertas siempre para todos, para todos. Amén. Así es. Para todos, vengan como vengan. Porque Jesús caminó con todos, independientemente de cómo estuvieran. Jesús caminó con la mujer que había sido sorprendida en adulterio. Cuando digo caminó me refiero que tuvo una conversación con ella. Jesús no la condenó. Así es. Jesús conversó con la mujer samaritana. Eso era terrible. Judíos y samaritanos no se podían ni ver. Rodeaban para no cruzarse porque no querían ni verse. Y Jesús conversó con la mujer samaritana. Jesús fue a la casa de Zaqueo.
corrupto. Pero él quiso cenar con él. Sí. Jesús tocaba a los leprosos. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Dios, de Jesucristo aquí en la tierra. Nuestras congregaciones deberían tener las puertas abiertas para todos. Así es. Para todos. Así es. Porque Dios no hace excepción de personas. Por lo tanto, todos pueden venir. Un compañero de trabajo me decía, porque él considera que es muy malo. Muy malo. Y un compañero de trabajo me decía, pero si yo un día quiero ir a tu iglesia, ¿yo puedo ir? Yo no puedo ir, ¿no? Me decía. Digo, claro que sí. Y se quedó, sí, yo puedo ir. Digo, tú puedes entrar cuando quieras y las puertas estarán abiertas para, si no te gusta, levantarte y salirte sin problema. Sí, cuando quieras. Que estás 5 minutos, te levantas y te vas, y nadie te va a decir nada. Que te gusta y te queda, nadie te va a decir nada. Porque la iglesia es para todos. Amén. Jesús es para todos. Claro que sí. Luego, a partir de ahí, que haya gente que lo rechace, bueno, eso es decisión personal de cada uno. Pero ofrecerlo, tenemos que ofrecerlo a todos. Porque hay salvación para todos. Y escúcheme, gloria a Dios que Jesús es para todos. Porque si no, a lo mejor nosotros no estaríamos aquí. Así es. Así que gloria a Dios que Él es para todos. Y en su gracia nos alcanzó a nosotros también. Amén. Y nos permite disfrutar de esta maravillosa vida en Cristo. Pero luego está el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? El otro sitio donde debemos predicar el Evangelio. Porque tenemos que predicar el Evangelio fuera de la iglesia, fuera de las congregaciones, para que nos entendamos. Debemos predicar el Evangelio a nuestros familiares que no conocen a Cristo. Debemos predicar el Evangelio a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, fuera, en las calles. Pero hay otro lugar donde tenemos que predicar el Evangelio, y es en la iglesia. Así es. La iglesia de Jesucristo necesita ser evangelizada. Amén. Porque la religión se ha introducido en la iglesia. Así es. Porque la mezcla se ha introducido en la iglesia. Porque como dice Pablo, hay algunos que están queriendo pervertir el único evangelio que existe. Entonces necesitamos predicar el evangelio a la iglesia. Así es. Porque, y no lo digo de modo condenatorio, por favor, pero si somos honestos y si analizamos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que hay religión que se nos ha metido. Y repito, ¿no? Esto no es para condenarnos, no, pero hay religión que se nos ha introducido porque hemos oído eso. Sí. Hay mezcla que se nos ha introducido. Y algo de lo que veremos en la carta a los Gálatas, que es maravilloso, es cuando Pablo le dice que tan pronto os hayáis alejado. Quiere decir que estaban en el único evangelio, pero se alejaron. Y el problema que ha ocurrido con algunos de nosotros, ¿qué es? Que lamentablemente nos hemos podido alejar porque se nos ha inculcado o se nos ha metido mezcla. Y la religión se ha introducido. Y escuche, es tiempo, siempre lo ha sido, por favor, que nadie, no quiero mal explicarme, pero es tiempo que saquemos la mezcla del todo. Así es. Es tiempo que limpiemos esto. Entienda la palabra limpiar. La Biblia habla que la palabra limpia. ¿Sí? Es tiempo que limpiemos esto. ¿El qué? Otra forma de pensar. Es lo que hemos venido hablando los últimos domingos en Identificados con Cristo. Es necesario que limpiemos nuestras creencias y nuestra forma de pensar de toda mezcla. Amén. Que saquemos toda mezcla y que vivamos el evangelio puro. Que vivamos y disfrutemos el único evangelio que existe. Sin mezcla, sin añadiduras. Porque si algo nos quiere enseñar la carta a los Gálatas, es que a la obra completa de Cristo no se le puede añadir nada.
Y si algo quiere enseñarle Pablo a los Gálatas es que Jesucristo siempre, siempre, siempre será más que suficiente. Y escúcheme bien, querido, querida, Jesucristo no necesitó de nosotros para culminar su obra. Lo hizo por nosotros, lo hizo por amor a nosotros, pero no nos necesitó para llevar a cabo esa obra. No nos necesitó para culminar esa obra completa, perfecta y absoluta. Lo hizo Él, porque Él siempre será más que suficiente. Y lo que hizo será más que suficiente para nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que necesitamos creer, eso es lo que necesitamos entender y eso es lo que necesitamos predicar. Amén. A tiempo y fuera de tiempo, dice Pablo. Por todos lados. Vamos a Hechos y vamos a ir viendo algunos versos que nos hablan precisamente de esto, del Evangelio. Así es. Obviamente, si usted repasa un poquito el libro de Hechos, va a ver que hay muchos versos que hablan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 8. Dios es bueno siempre. Amén. Hechos capítulo 8. ¿Vamos bien por ahora? Mi esposa está siguiendo los comentarios. Ujú. ¿Todo bien? Todo bien. Gloria a Dios. Amén y aleluya. Santo. Hechos capítulo 8, verso 4, verso 12 y verso 25 y verso 30. No, ahora se lo repito. Hechos capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eso es lo que hacían, por todo el mundo conocido. Predicar el Evangelio, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjese, cuando creyeron a Felipe, pero no porque fuera Felipe, sino porque anunciaba el Evangelio. Verso 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Predicaban las buenas noticias. Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ahora fíjese qué interesante. Felipe le anuncia el Evangelio de Jesús en una escritura que estaba leyendo el etíope del Antiguo Pacto. Ujú. Así es. El Antiguo Pacto. Porque usted lo puede ver antes. Verso 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero entiendes lo que lees, estaba leyendo al profeta Isaías. Y desde ahí, dice el verso 35, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Escuche, el Evangelio de Jesús estaba ya oculto en el Antiguo Testamento. Ujú. Porque Jesús estaba oculto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es revelado. Así es. Pero el Evangelio, de hecho la Biblia nos dice que Abraham oyó la buena nueva, el Evangelio. A Jesús lo podemos encontrar en todo el Antiguo Testamento y lo que hizo Felipe fue predicar el Evangelio usando lo que él tenía a mano. Porque la Biblia que usted y yo tenemos no es la que tenía Felipe. Ellos tenían los escritos. Lo mismo hizo Jesús con aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús. Cuando la Biblia dice que Jesús les abrió las escrituras y desde Moisés y pasando por los profetas les hizo ver las escrituras que hablaban de él. Entonces, escuche, querido, querida, nuestro mensaje, nuestra predicación, que era lo que predicaban, a mí me hace gracia que muchos dicen, tenemos que volver a la iglesia primitiva, tenemos que ser como la iglesia primitiva. Bueno, entonces tengamos el mensaje de la iglesia primitiva. Claro. Porque el mensaje de la iglesia primitiva era el Evangelio de Jesucristo sin añadiduras. O sea, queremos volver a la iglesia primitiva, queremos volver a experimentar ciertas cosas, pero no tenemos el mismo mensaje. Entonces, eso no cuadra. Claro. Si en algo debemos volver a ser como la iglesia primitiva, que perdóneme, pero yo no estoy de acuerdo con ese término porque tenemos que ser la iglesia del siglo XXI,
que podemos aprender muchas cosas de ellos, sin ningún tipo de duda. Y gloria a Dios por ello. Y el libro de Hechos, si usted lo quiere leer y estudiar, es magnífico y maravilloso. Y podemos aprender mucho de ellos. Pero estamos en el siglo XXI también. Y hay que entenderlo. Y tenemos que ser la iglesia que Dios ha diseñado para el siglo XXI. Y entienda que como iglesia no estoy hablando de una congregación ni de una denominación. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Así es. ¿Sí? En todas partes del mundo. Y como iglesia, repito, debemos ser la iglesia que lleva a cabo y que cumple con el propósito eterno de Dios en este momento, en este tiempo en el que Dios nos ha permitido vivir. Así es. Ellos, gloria a Dios, fueron diseñados dentro del propósito eterno de Dios para vivir en este tiempo, pero usted y yo estamos en otro tiempo. Estamos en otra época, pero hagamos lo mismo. Permitamos que se cumpla el propósito eterno de Dios en esta época a través de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Amén. Y una de las cosas que debemos hacer es recuperar el mensaje. El mensaje es Jesucristo sin añadiduras. Después podemos hablar de diferentes temas, de diferentes cosas sin ningún tipo de duda. Podemos hablar de fe, podemos hablar de oración, podemos hablar de ayuno, podemos hablar de generosidad, pero el centro, apuntando siempre a Jesucristo y a su obra completa. Siempre. El mensaje debe ser recuperado. ¿Sí? Y ese mensaje es un mensaje cristocéntrico. Cristo sin añadiduras. Verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces Felipe anunciaba el evangelio hasta llegar a Cesarea en todas las ciudades. ¿Qué anunciaba Felipe? El evangelio de Jesucristo. Capítulo 10, por favor. Hoy les toca anotar un poquito, ¿eh? Capítulo 10, verso 36. Dice así: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, escuche, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, anunciando el evangelio de la paz. Porque el evangelio son buenas nuevas. Y esto es importante que lo entendamos. Escuche, si lo que estoy oyendo no produce paz en mi vida, no es el evangelio de Jesucristo. Por eso recuerde, ya iremos, porque iremos, obviamente iremos a Gálatas, no será hoy, pero iremos a Gálatas. Y ve que yo estoy saltando continuamente ahí porque va a ser clave en esta serie de enseñanzas. Pero Pablo le dice, algunos os perturban, porque están pervirtiendo el evangelio, porque el evangelio es el evangelio de la paz. Y si lo que estoy oyendo no produce paz en mi vida, quiere decir que estoy oyendo un evangelio pervertido. Estoy oyendo algo que no es el evangelio y por lo tanto no debería estar dándole mi oído a aquello que me perturba, a aquello que no produce paz en mi vida, porque el evangelio trae paz. Escuche, por favor, y yo sé que esta es una frase que corre mucho en las redes sociales y supongo que le sonará, pero tiene que ser tiene que ser una creencia. Paz no significa ausencia de problemas. No hablamos de eso, porque entonces yo le estaría engañando. Si yo le dijera que el evangelio produce ausencia de problemas, eso sería una mentira. Y usted tendría que desconectarse automáticamente porque le estoy mintiendo a la cara. Si alguien alguna vez predica que en Cristo se acabaron los problemas, eso es mentira. Porque yo llevo más de 30 años por la gracia de Dios en Cristo y sigue habiendo problemas en el camino. Problemas hay, adversidades hay, dificultades hay. Y oiga, perdóneme, yo he podido tener algún problemita en estos 30 años, pero Pablo, si en Cristo se acaban los problemas, entonces, ¿en quién creía Pablo? Porque ese hombre tuvo de problemas. Sí. En Cristo no se acaban los problemas. Y este es el evangelio de la paz. Pero paz no significa que no haya problemas. Paz no significa ausencia de problemas. Pero lo que sí debo entender es que si estoy escuchando el evangelio,
el Evangelio me va a producir paz. Amén. Y si lo que estoy escuchando no me está produciendo paz, es que no es el Evangelio. Bueno, pero lo estoy escuchando en una iglesia evangélica, pero no es el Evangelio. Así es. Bueno, pero lo está predicando un pastor evangélico, pero no es el Evangelio. Porque el Evangelio produce paz. Amén. Y paz significa que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio del problema, yo tengo la seguridad que ya tengo la victoria, porque mi Dios me ha colocado en una posición de victoria, porque por causa de Jesucristo la victoria me ha sido dada y yo puedo disfrutar de esa victoria. Y es verdad que hay un problema que estoy enfrentando, no voy a negar el problema, no voy a negar la adversidad, pero gloria a Dios, hay una verdad eterna que gobierna todo esto y esa verdad me está gritando: ya te he dado la victoria. Amén. En medio de la adversidad y yo puedo caminar en esa victoria y lo que oigo me produce paz Gloria a Dios. al entender lo que Jesús ya hizo por mí. Así es. Esa es la paz, Eso es. entender lo que Jesús hizo por mí, aun en medio de la adversidad, aun en medio de la dificultad. Por eso hemos dicho, el Evangelio es el Evangelio de Jesús, el Evangelio del Reino y es el Evangelio de la paz. Así es. Amén. Veamos algún verso más, si quiere. Hechos 11, 20. Dios es tan bueno. Amén. Hechos 11, 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Que anunciaban el Evangelio, las buenas noticias. Hechos capítulo 13, verso 32. Hechos 13, 32. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Nuevamente, el Evangelio. Ahora, tiene muchos más. Si usted quiere puede anotar algunos, pero no los vamos a leer ya. Pero sí nos vamos a ir a dos versos específicos. A dos específicos. Pero si quiere, por ejemplo, en Hechos 14, 7, habla de predicar el Evangelio. Hechos 14, 21 también. Hechos 15, 7 también. Repito, Hechos 14, 7, Hechos 14, 21, Hechos 15, 7, Hechos 15, 35, Hechos 16, 10. Y si voy muy rápido, pues lo ponen y luego lo repetimos y si no pueden escucharlo luego. Pero vamos a Hechos 20, por favor. Hechos 20. Vamos a leer el verso 24, vamos a leer el verso 32 y luego nos iremos a otro verso que también obviamente es muy conocido. Sí. Hechos 20, 24. ¿Lo encontró? Aquí habla Pablo y dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Yo sé que a lo mejor usted ha oído mucho este verso, o lo ha leído mucho. Obviamente aquellos que forman parte de la familia Gracia y Fe sí que lo han oído mucho, sin ningún tipo de duda. Pero a veces uno de los errores que podemos cometer, permítame que lo diga así, es que estamos acostumbrados a leer ciertas cosas que no meditamos en lo que estamos leyendo. Las expresiones que Pablo utiliza son tremendas, son fuertísimas. Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso. O sea, de todo lo que me quiera distraer no lo voy a permitir. Está hablando de eso. No va a permitir distracción en su camino. Porque luego habla de una carrera, por lo tanto, distracción. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Yo no estoy aquí para mí. Como dice la Biblia, estamos por Él y para Él. Pablo dice: yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y Pablo lo demostró, no lo decía solo de palabras. Él lo demostró, él se desvivió predicando el Evangelio.
siendo perseguido, apedreado, azotado, traicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Con tal que acabe mi carrera, con gozo. Recuerde, y sé que no es el tema, pero recuerde, en esta carrera, todos los que estamos en Cristo estamos corriendo una carrera. Usted está corriendo una carrera, yo estoy corriendo una carrera, todos los que estamos en Cristo corremos una carrera, pero escúcheme bien, en esta carrera no hay que llegar primero, hay que acabarla con gozo. ¿Y cómo acabo mi carrera con gozo, Kenneth? Haciendo lo que creo que Dios me ha dicho que haga. Por eso no tengo que competir con los que están a mi alrededor. No tengo que competir con los que están a mi lado. Escuche, querido, querida, yo tengo una buena noticia para usted que a mí me hizo libre. Y es que yo no estoy compitiendo con usted. Yo no estoy compitiendo con ninguno de ustedes. Amado, amada, si alguno de ustedes están pastoreando congregaciones, déjenme decirles, no me tengan miedo, yo no compito con ustedes. Y yo no les tengo miedo a ustedes, porque ustedes no compiten conmigo. Aquí estamos para edificarnos mutuamente. Aquí estamos para edificar al cuerpo de Cristo. Aquí estamos para que podamos correr la carrera. ¿Y sabe qué? Yo me pondré en la mano de Dios como un instrumento para ayudarle en todo lo posible a que usted acabe su carrera con gozo. Y yo sé que usted hará lo mismo por mí, porque de eso se trata el cuerpo. No de tratar de pisotear al que está a mi lado, sino de vamos a correr juntos y en lo que pueda ayudarte para que tú llegues a la meta juntamente conmigo, voy a ayudarte. Porque no estamos compitiendo. Aquí no se está compitiendo a ver quién tiene la congregación más grande, a ver quién tiene más gente, a ver quién tiene el grupo de música más bonito. No, aquí tenemos todos que acabar la carrera. Yo quiero que usted acabe su carrera con gozo. Y yo sé que usted quiere que yo acabe mi carrera con gozo, porque de eso se trata la vida cristiana. Se trata de eso. Entonces nosotros vamos a acabar la carrera con gozo. Corramos juntos. Pablo decía, yo quiero acabar mi carrera con gozo. Él no competía con nadie. Somos el mismo cuerpo. Somos la iglesia de Jesucristo. Yo les necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí, porque somos el mismo cuerpo. Y qué bueno que podamos orar los unos por los otros y bendecirnos, que significa hablar bien los unos de los otros y ser punto de apoyo los unos de los otros, que usted pueda apoyarse cuando la Biblia dice soportaos los unos a los otros, está hablando de apoyarnos, de ser un punto de apoyo. Qué bueno que usted pueda apoyarse en mí, que yo pueda ser un punto de apoyo para usted y que usted pueda ser un punto de apoyo para mí. Gloria a Dios por ello. Qué bueno que podamos entender estas verdades y correr esta carrera juntos, para que todos lleguemos a la meta y acabamos la carrera con gozo. ¿Y qué significa eso? Que podamos decir, como dijo Pablo, he acabado la carrera, gloria a Dios. Ese es el gozo. El gozo de esta carrera no está en llegar primero. El gozo de esta carrera es ver cómo usted acaba su carrera y es ver cómo yo acabo mi carrera. Ese es el gozo. Ese es el gozo. No estar pisoteando a los que están al lado para que, no, voy a llegar yo primero. No, mi gozo es que usted acabe su carrera y que yo pueda acabar mi carrera con gozo, sin competir con absolutamente nadie. Con nadie. Gloria a Dios. ¿No es eso bueno? ¿No es esa, creo yo, una mentalidad liberadora? ¿No nos quita cargas eso? Gloria a Dios. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Obviamente los ministerios se reciben de nuestro Señor Jesucristo. No los da hombres, no los dan mujeres, los da Dios. No es el tema, pero bueno, pongo ahí un apunte. Y entonces dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y aquí se juntan dos palabras gloriosas, Evangelio y gracia.
las muy buenas noticias, que son difíciles de creer. ¿De qué? Del favor inmerecido de Dios hacia el ser humano, de la gracia manifestada. Y este es el evangelio que debemos predicar. Un evangelio centrado en la gracia. Un evangelio centrado en nuestro Señor Jesucristo y en su obra completa. Un evangelio centrado en lo que Jesús hizo por la humanidad. No en lo que nosotros podemos hacer para Dios. Eso no es evangelio, perdóneme. Pero el evangelio no trata de lo que nosotros hacemos para Dios. El evangelio no trata y no tiene que ver con cuánto oramos. El evangelio no tiene que ver con cuánto ayunamos. El evangelio no tiene que ver con cuánto nos congregamos, con cuánto damos, con cuán generosos somos. El evangelio no tiene que ver con nada de lo que nosotros hacemos para Dios. El evangelio tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El evangelio de la gracia es la que nos revela y la que nos enseña todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. El evangelio es la que nos revela el verdadero amor. Porque en el verdadero amor no hay temor. Y el verdadero amor no es el que yo tengo por Dios, sino el que Dios tiene por mí. El evangelio es el que me revela que Dios me ama incondicionalmente. Amén. Ese es el evangelio. El que me revela el amor de Dios hacia mi vida. Amén. El evangelio no está basado ni enfocado en nada de lo que yo hago, ni en nada de lo que usted hace. El evangelio está todo enfocado en lo que Dios hizo por nosotros. Y esas son las buenas noticias. Y eso es lo que debe ser predicado. Por eso hemos dicho antes que la iglesia necesita ser evangelizada. Y por eso hemos dicho antes que a la iglesia se le necesita predicar el evangelio. Así es. Porque ahora se habla mucho de todo lo que nosotros tenemos que hacer. De todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y hay que orar más. Y hay que ayunar más para que Dios haga más. Y hay que dar más para que Dios haga más. Y hay que hacer esto más. Y eso no es evangelio, eso es religión. Así es. Y el problema que Pablo tuvo con los Gálatas, como veremos más adelante, era precisamente ese. ¿Por qué se han alejado del único evangelio? ¿Y por qué se están poniendo en enfoque de algo que no tiene nada que ver con la realidad del evangelio? Así es. Para dar testimonio del evangelio de la gracia. ¿Y por qué es necesario predicar este evangelio? ¿Por qué es necesario predicar el evangelio de la gracia? ¿Por qué es necesario predicar el evangelio de Jesucristo? Verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Sí. Fíjese. Yo cuando a veces, antes, ahora ya, gracias a Dios ya no me pasa, ¿no? Pero antes, si dudaba de si estaba predicando demasiada gracia o no, me venía este verso. Y entonces decía, no, está bien. Estamos bien. ¿Por qué predicas gracia? Porque la palabra de gracia tiene poder. Así es. Y volvemos a mezclar dos términos, que ahora lo veremos. Por un lado, la palabra de gracia tiene poder. ¿Para qué? Tiene poder para sobreedificaros, es decir, para ir levantando sobre el fundamento, ¿quién es Cristo? ¿Sí? El fundamento es Cristo y se sobreedifica. Y daros herencia entre los santificados. Amén. La palabra de gracia es la que le revela la herencia que usted tiene en Cristo. Gloria a Dios. Porque déjeme decirle algo, querido, querida. Usted es hijo, y si hijo, heredero. ¿No dice eso Romanos capítulo 8? Y si hijo, heredero. Usted es hija, y si es hija, es heredera. Amén. ¿Sí? Pero usted hereda porque es hija, no por lo que hace. Claro. Cuando aquí dice que la palabra de gracia nos da herencia, es que la palabra de gracia nos revela la herencia que tenemos por causa de estar en Cristo. Porque no somos herederos por ser obedientes. No somos herederos por hacer las cosas muy bien. No somos herederos por lo que hacemos. Somos herederos por aquello en lo que Dios nos ha convertido. Amén. Y es que por su gracia nos ha hecho hijos. Amén.
Y heredamos porque somos hijos. Amén. No porque hagamos todo súper bien. Entonces la palabra de gracia tiene poder. Y ahora obviamente Romanos capítulo 1. Ujú. Romanos capítulo 1. Verso 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, lo hemos visto. Pablo lo venía hablando y hemos leído en Hechos 20 que él no hace caso de ninguna cosa, no estima preciosa su vida para sí mismo, porque tiene una meta. Y es con tal que acabe mi carrera con gozo y para dar testimonio del Evangelio. Y aquí Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo no se avergonzaba de predicar las buenas nuevas. Porque Pablo no se avergonzaba de predicar la gracia, la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Por un lado, porque la palabra de gracia tiene poder para sobreedificar y dar herencia. Y por otro lado, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Así es. Aquí no dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que vive en santidad. No. Para salvación a todo aquel que ayuna. Para salvación a todo aquel que da mucho dinero. Para salvación a todo aquel que se congrega cada domingo. No, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es. Ese es el Evangelio. Escuche, la religión no es el poder de Dios. La religión católica no es el poder de Dios. Sí. La religión musulmana no es el poder de Dios. Pero la religión evangélica tampoco es el poder de Dios. La denominación tal, la denominación cual, no son el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Amén. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, para ser libre del pecado y de todas las consecuencias del mismo. Libres del pecado original y de todas las consecuencias de ese pecado original. Así es. Para dar salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Hay salvación para todos. Amén. ¿Cuál es la clave para recibir esa salvación? Creer. Así es. La clave no es cumplir con ciertas normas. La clave no es cumplir con ciertas reglas. La clave es creer. Amén. La clave no es vestir de una manera. La clave no es tener o no tener tatuajes. La clave no es tener el pelo largo o no. La clave es creer. Amén. Y el Evangelio es el poder de Dios. Gloria a Dios. Y entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La forma de yo entender que soy justo en Cristo es por medio de escuchar o de oír el Evangelio, el único Evangelio que existe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así es. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, en el Evangelio la justicia se revela por fe. Yo tengo que creer. Va a ser por fe, no va a poder ser de otra manera. Que sigo siendo la justicia de Dios siempre, aunque a veces no haga las cosas correctas. Eso solo va a poder pasar por fe. Porque mi mente me va a decir otra cosa, mi mente no renovada. Y el acusador va a venir por otro lado para condenarme también. Así es. Pero yo solamente por fe, solamente por la fe, voy a poder recibir el don de la justicia, que dice Romanos capítulo 5, verso 17. Solamente por la fe voy a poder tener la confianza de saber que sigo siendo la justicia de Dios aunque acabo de pecar. Solo por fe voy a poder hacerlo. Sí. Porque todo lo demás me va a decir que no. Pero la fe en Cristo es la que me dice, tú sigues siendo la justicia de Dios. Porque tú no eres justo porque dejas de pecar. Tú eres justo porque Dios te ha hecho su justicia. Amén. Aleluya. Es diferente. Nadie jamás será justo por dejar de pecar.
Somos justos porque Dios nos ha hecho justicia. Ahí estamos otra vez con lo mismo. Ya estamos dando licencia para pecar. No, porque el entendimiento de la justicia me hace caminar como lo que soy. Claro que sí. Siempre. Y luego se revela por fe, es decir, solamente por fe voy a poder creer que soy justo aun cuando peco, pero luego se revela para fe. ¿Por qué para fe? Porque solamente con un entendimiento correcto de justicia yo tendré la capacidad de usar la fe correctamente. Así es. Solamente yo seré efectivo para usar fe cuando entiendo que sigo siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús siempre. Claro. Si no, la condenación, lo hablábamos el otro día, la condenación es la raíz de muchos de los problemas que experimenta el cristiano. La condenación me va a impedir usar la fe correctamente. Claro. Pero cuando a mí se me revela justicia, yo voy a poder usar la fe correctamente. Porque entiendo que es verdad, hay cosas que todavía no hago bien. Hay cosas en las que fallo. Todavía cometo acciones de pecado, aunque no hay naturaleza de pecado en mí. Sí. Pero todavía puedo cometer acciones de pecado, pero la verdad me dice que sigo siendo la justicia de Dios en Cristo. Y eso me autoriza para usar la fe. Gloria a Dios. Y eso me autoriza, valga la redundancia, para usar la autoridad. Así es. Para poder disfrutar de todo lo que la gracia me ha dado. Ahora escuche, este entendimiento, esta revelación de justicia, lo dice aquí, nuevamente lo leo, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Esta revelación de justicia solo va a ser posible escuchando el Evangelio. Así es. Si lo que me están predicando no es el Evangelio, es un Evangelio pervertido, la justicia no se me va a revelar. Gloria a Dios. Y no voy a poder disfrutar de todo esto. No voy a poder disfrutar de reinar en vida. No voy a poder disfrutar de usar la fe correctamente. No voy a poder disfrutar de todo lo que la gracia ha puesto a mi disposición, de todo lo que la gracia ya me ha dado. No voy a poder disfrutar de nada de eso. Pero cuando viene el Evangelio, por eso el título de esta serie, Dios nos ha guiado a que sea el único Evangelio. Cuando viene el único Evangelio, cuando se enseña el único Evangelio, el Evangelio correcto, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la gracia, yo voy a poder disfrutar de esta justicia y yo voy a poder disfrutar de todo lo que papá ha puesto a mi disposición. Amén. Les invitamos a que sigan esta serie. Les invitamos a que puedan tener expectativa para recibir estas enseñanzas. Les invitamos a que domingo tras domingo puedan conectarse y puedan recibir esta serie de enseñanzas porque les aseguramos que sus vidas nunca más volverán a ser iguales. Así es. Porque va a venir una transformación en ustedes por causa de la renovación del entendimiento. Nunca volverán a ser iguales cuando ustedes abrazan el único evangelio que existe, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fuera de este evangelio no hay otro. Amén. Así es. No hay otro. Lo que hay es una perversión, pero no hay otro evangelio. Por lo tanto, decida abrazar el único evangelio que existe. Así es. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias, Padre, porque hemos podido crecer en entendimiento, crecer en conocimiento. Oramos por cada persona que ha escuchado esta enseñanza, para que tu palabra siga trabajando en cada uno de ellos. Yo te pido que tú les sigas hablando, que tu Espíritu Santo siga hablándoles, conforme ellos meditan en lo que han oído, conforme ellos vuelven a oír la enseñanza, repasan los apuntes. Gracias, papá, por sus mentes renovándose continuamente. Amén. Con el único evangelio, con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, bendecimos cada persona que ha escuchado esta enseñanza y creemos que ellos van a seguir experimentando la manifestación de tu bondad
y de tu gracia y de tu amor en cada área de sus vidas. Gracias, papá, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por esta semana que comenzamos, en la que estamos expectantes de seguir creciendo en entendimiento y en conocimiento, y estamos expectantes de seguir viendo tu bondad en cada uno de los pasos que damos. Gracias, Padre, porque aquellos que están sin trabajo, gracias porque tú ya has preparado un buen trabajo para sus vidas. Gracias porque todo ha sido suplido en cada casa. Te damos a ti la gloria y la honra siempre. Amén. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, muchísimas gracias a todos por asistir hoy a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Gracias por acompañarnos, por dedicar su tiempo para seguir aprendiendo. Esperemos y deseamos que esta serie les haya gustado. Es el principio solamente, vamos a ir domingo tras domingo desarrollándola, así que nos gustaría conocer sus impresiones respecto a la serie que hemos comenzado hoy. ¿Qué les parece? Si les gusta, si no les gusta, si quieren que acabemos ya esta serie. Díganos algo, pongan ahí cosas en los comentarios. Si quieren, compartan también el vídeo para que otros puedan ser beneficiados si creen que van a ser beneficiados. Y recuerden que obviamente tenemos el canal de YouTube en el que pueden visitarlo cuando quieran para escuchar todas las enseñanzas que hay ahí disponibles. Muchísimas gracias a todos, les amamos muchísimo, estamos para servirles y en esta hermosa semana que estamos por comenzar, disfruten del único evangelio que existe, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Permitan que ese evangelio les abrace y les lleve hacia adelante en su caminar cristiano. Así que gracias a todos. Mi esposa Keila, ahí está, les manda un saludo. Se ha parecido poco, muy poco, pero bueno, un poquito más. Así que gracias a todos de verdad por estar ahí, por invertir su tiempo, les amamos. Y mañana a las 7:30 retomamos el curso, cómo interpretar correctamente las Escrituras. Seguiremos tocando un poquito más acerca de la ley y de las consecuencias de querer vivir bajo la ley y algunas diferencias entre gracia y ley. Así que si quieren, mañana a las 7:30 inviten a otros y nos conectamos para aprender más de la palabra. Gracias. Hasta la próxima.